Confusiones. Confesiones y confusiones. Está con nosotros la maestra Sandra Mariche Antonio con el tema el regreso a clases, actos presenciales, disonancia cognitiva, proyecto de vida. ¿Cómo se acomodan ustedes más a escuchar esto? Pero en este regreso a clases que es evidente lo que estamos viviendo. Te preguntaría, Sandra, maestra Sandra Mariche Antonio, las resistencias en la gente es todo un capítulo de pandemia de una manera impresionante. ¿Qué podrías tú comentarnos al respecto? Que son parte del ser humano, ¿no? O sea, justo cuando hay un cambio, así sea hasta un cambio planeado, van a surgir resistencias, porque van a obligar a movernos de algo que ya conocemos, ¿no? Cuando nos mandaron cuando nos mandaron a quedarnos como en casa por seguridad de nosotros y de los que amábamos, pues decíamos, ¿cómo vamos a estar ahí, no? Encerrados en 4 paredes y cero salir con nadie, ¿no? Y después ahora es como, pues hay que irnos como incorporando de manera gradual a todo lo presencial. Pero es como ahora es algo del área de confort, ¿no? De algo que ya conocía. Y entonces empiezan a surgir pueden surgir ansiedades. Para quienes puede ser un reto, pero para otras personas les puede despertar muchísimas ansiedades, temores, o a raíz de la pandemia se activaron ciertas situaciones, ¿no? Que van a incrementar las ansiedades y los miedos. Así es, así es. Hay una palabra que señalaste, confort. Uh-huh. Esa palabrita, pues mira, estar en casa me involucra en un confort. Pero ¿sabes qué? Al mismo tiempo, el estar en casa me genera un disconfort, si es válida la de expresión. Entonces son contradicciones que vive uno, de ahí a ese término en psicología le llaman disonancia cognitiva. Uh-huh. Y entonces genera ansiedad, frustración, irritabilidad y toda esa serie de mecanismos que van detonando o disparando algún tipo de patología. Coméntame algo, Sandra. Mira, desde el psicoanálisis hablamos de esta ambivalencia, esta parte de la pulsión de vida y la pulsión de muerte. A ver, qué terrible. Porque estamos hablando de la pulsión de muerte, justo estar en una zona de confort, algo inerte, algo que no se mueve. Entonces puede ser hasta cierto punto cómodo levantarme, tener la computadora ahí y hacer home office, ¿no? Y hacer todo así, todo rapidito, pero por el otro lado también es que hay afuera, de qué me estoy perdiendo, y esa parte de la pulsión de vida, ¿no? Ir descubriendo, ir renovando, porque si nos quedamos solamente en esa zona, pues tendemos a la muerte, ¿no? A esa parte, o sea, es como el agua, ¿no? El agua se tiene que renovar, porque si se queda estancada, se daña. Entonces, justo en la vida pasa esto, tenemos que ir redescubriendo situaciones, ¿no? Conociendo nuevas cosas, amando nuevas situaciones, ¿no? La naturaleza, extrañar eso. Entonces ahí está la pulsión de vida, pero pues obviamente hay una extrañeza a lo que ya se conoce, ¿no? A no enfrentarte, por ejemplo, con ahorita en el tráfico, ¿no? Bastante tránsito y era como quizás me hacía 20 minutos a un lugar y ahora ya me tengo que hacer 1 hora. Has señalado una palabra muy trascendente, Sandra. Redescubrir. Eso es innovar. Y en esta sociedad presencial, todavía en pandemia, en nuevos ritos, es incurrir en eso, en redescubrir, en innovar. Y al inicio de la emisión de hoy señalabas, no, pues ya no es lo mismo que antes, ahora es un besito de lejos, unos movimientos de dedos, un acercamiento de puño. Eso es una forma de señales. Las señales que se vinculan y ponen en común a las personas. Innovar, resocializar. Esto de marcar nuevos ritos. Y para lograrlo se requiere inteligencia y ser humano. Creatividad. ¡Vámonos! ¿No? Venga. Requiere creatividad porque justo, ¿no? O sea, con el cubrebocas ahora tengo que ver cómo me vinculo con el otro. Así es. Decíamos, ¿no? Somos seres sociales. Entonces, si no podemos hacerlo como lo teníamos acostumbrado, que era como nuestro lugar conocido, ahora ¿cómo voy a continuar vinculándome? De ahí el auge de la tecnología, que hubiéramos hecho sin ciertas plataformas, pero eso a partir de la creatividad, a esa necesidad de ver cómo me voy a seguir relacionando con el otro. Ahora al regreso, retomar actividades presenciales
es cómo empiezo como a acercarme al otro. Ahora ya puedo detectar más o menos qué me quieren decir con la mirada. Siempre han dicho que los ojos son la ventana del alma, pero entre el cubrebocas es como qué me está queriendo decir. O sea, hemos como focalizado más la vista a la parte superior del rostro, ¿no? Entonces ya sé si me está viendo con qué forma, me está levantando la ceja, cómo siento los ojos, ¿no? Porque a veces ya ni siquiera alcanzamos a ver toda la sonrisa. Alcanzamos a detectar que el otro está riendo porque los pómulos se levantan tantito, ¿no? Y los ojos se encogen un tanto, pero hemos tenido que ser más observadores con esa parte. Mira qué interesante lo que señalas. Me estás platicando, pero a la vez me estoy imaginando a las personas cómo se están comunicando, sin que necesariamente implique en un momento dado la palabra oral. Pero también el otro aspecto, en esta pandemia hemos aprendido a manejar los recursos tecnológicos, de podernos comunicar a distancia con las plataformas de diversa índole, pero esto también nos ha limitado mucho, demasiado, nos hace ver solamente el busto de la persona, nada más cara y un poco de hombros, pero todo el cuerpo debe participar en la comunicación. ¿La tecnología nos está ayudando o nos está perjudicando, Sandra? Pues las dos cosas, ¿no? Nos ayudó muchísimo en el tema de la pandemia y como siempre la tecnología nos ha acercado a algunas personas que están a la distancia, pero ocasionalmente también nos ha alejado de los que estamos en casa, ¿no? Porque a veces se volvió tan medio de comunicación que ya estás comunicándote con el otro a distancia, pero te estás olvidando del que tienes al lado, ¿no? Incluso antes del tema de la pandemia estaba como todos estos memes, ¿no? A veces de llegando dejas el celular en tal lugar, porque a veces ni ponías atención o estabas platicando, o sea, platicando así face to face con el otro, ¿no? O sea, no, estabas en el celular o estás ahí sí tengo este pendiente, tengo aquello, y a veces no le das tiempo de calidad al que está al lado de ti. Entonces sí nos puede ser muy funcional, pero hay que tener cuidado con nuestro aparatito porque puede ser muy adictivo. Me encantó esa palabra que dijiste, face to face. Aunque puedan criticarnos, pero la verdad es muy práctico señalarlo así. Sí. Cara a cara, persona a persona. Esto es, dilo. Sí, y es que es muy importante esta parte por la parte que se siente. Ajá. Que algo que nos limita en la tecnología. No se siente, ¿no? O sea, no siento al otro en esta como resonancia afectiva, no lo estoy sintiendo. O sea, me está diciendo algo a través de la pantalla, pero a veces no alcanzo a sentirlo como cuando estamos frente a frente, ¿no? A veces no es necesario que el otro me diga algo para que yo tenga la sensación de que algo le está pasando. Que eso es la diferencia de los medios de tecnología al estar frente a frente. Qué dramático lo que señalas, pero dice mucho. A veces las personas viviendo face to face, cara a cara, aunque no haya ese lenguaje oral, hay todo un discurso, una narrativa interactuante entre uno y otra persona. Confesiones y confusiones. Vamos a una pausa. Confesiones y confusiones.